Buenos días, ¿me escuchan por favor? Sí, doctor, sí se le escucha. Buen día. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Muchas gracias. Ahora vamos a empezar la actividad del seminario. En esta actividad, lo que vamos a aprender es a resolver un problema clínico. Vamos a llevar el conocimiento a la solución de un problema de salud en una persona. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo de este seminario es lograr que ustedes puedan resolver el problema clínico de un paciente que al final va a terminar con un diagnóstico de una infección del sistema y muy importantes. De que las infecciones del sistema nervioso central son enfermedades muy graves que pueden ocasionar la muerte del paciente o dejar con graves secuelas si nos demoramos en el diagnóstico y nos demoramos en el tratamiento. O sea, es una enfermedad potencialmente grave que puede comprometer la vida del paciente o dejar graves secuelas. ¿Pero de qué depende eso? Depende de la precisión diagnóstica y terapéutica en el momento oportuno. Cuando se hace las cosas bien, cuando se hace nuestras acciones son adecuadas y correctas, estos pacientes pueden curarse al 100%. Entonces, si estoy frente a una enfermedad que es muy grave, de gran repercusión, y depende de mi capacidad diagnóstica y de mi tratamiento, su éxito, y hay una razón por la cual debo siempre estar actualizado en el conocimiento y en el dominio de las técnicas de este problema. Segundo, el otro dato que debo tener es de que estos pacientes, los que sufren esta enfermedad de la meningitis bacteriana sobre todo, son pacientes que generalmente viven en lugares donde hay condiciones saludables, sanitarias, deficientes o insuficientes, donde la sociedad de ese lugar económicamente son de niveles bajos, y cuando su organización y su gestión de salud es deficiente. Todos esos criterios describen a nuestro país. Entonces en nuestro país es frecuente este problema. Por consiguiente, cuando yo ingreso a la universidad y la universidad me va a formar como médico y la universidad tiene como responsabilidad poder formar profesionales que resuelvan el problema de salud del país,
Entonces yo también tengo la responsabilidad de contribuir a resolver los problemas de salud de mi población. Entonces, se justifica que yo invierta mi tiempo en el estudio de este problema. Luego el paso siguiente es delimitar el problema clínico. El segundo paso es yo individualizo el problema clínico. El tercer paso es planteo la hipótesis diagnóstica. El cuarto paso es elaboro un plan de trabajo para el diagnóstico. El quinto paso, un plan terapéutico. El sexto paso es que yo debo saber los criterios de respuesta y el pronóstico. El séptimo paso, informa al paciente y al familiar. Y al final, mi paciente sale con un mejor nivel de educación para la salud, teniendo cultura para la salud. Entonces, con ese marco conceptual, pasamos a presentar un problema clínico. Entonces, primero delimitamos el problema clínico, o sea, delimitamos por qué viene el paciente, qué es lo que le está sucediendo. Y para ello voy a obtener datos clínicos. Y los datos clínicos que obtengo dependen de la entrevista de mi examen a través del diálogo, que se llama examen anamnésico y nosotros le llamamos anamnesis, y el examen a través de una serie de maniobras que yo hago con mi paciente, que le llamamos el examen clínico, pero es un examen que nos permite ver cómo está actualmente ese problema. Cuando yo hago el examen a través del diálogo, que se llama la anamnesis, todos los datos que yo obtenga del paciente me debe permitir sistematizarlos, organizarlos, para saber cómo ha sido el patrón temporal de ese problema clínico, o sea, cómo ha sido su inicio, su curso, cómo ha sido toda la evolución en el tiempo de ese problema. Y cuando agrupo los síntomas del paciente, voy a permitir conocer qué parte de ese cuerpo de esa persona, de ese individuo, está siendo afectado. Está siendo afectado solamente el sistema nervioso, solamente el cerebro, solamente la corteza cerebral, solamente el espacio subaracnoideo. O sea, debo precisar qué partes de ese cuerpo está siendo afectado. O sea, la ubicación espacial de la enfermedad. ¿Está afectando solo un sistema o varios sistemas? Entonces, cuando yo converso con mi paciente, tengo que saber utilizar los datos que me da para establecer el patrón temporal de la enfermedad y el patrón sintomatológico. Con ello voy a conocer cómo se ha dado ese proceso a lo largo del tiempo y cómo está afectando a esa persona. Entonces, en el caso de este problema clínico, ¿qué nos dice? Nos dice que estamos frente a un problema de tiempo de enfermedad de 3 días, que de manera gradual y progresiva, o sea, su curso ha sido gradual y progresivo, y tiene 3 días de enfermedad. Entonces, cuando tengo esos 3 días de enfermedad y el curso gradual y progresivo, el patrón temporal de esa enfermedad se clasifica como aguda. O sea, estoy frente a una enfermedad aguda. ¿Por qué? Porque tiene, en una infección menos de 7 días se considera aguda, de inicio gradual y curso progresivo. Pero además el paciente dice que tiene cefalea global a predominio posterior, tipo opresivo. Al inicio la intensidad era 3/10, ahora es de 8/10. O sea, esta cefalea está afectando globalmente a predominio de áreas posteriores de la cabeza y su intensidad ha ido subiendo de 3 a 8. Además nos dice que tenía fiebre cuantificada, o sea, se tomó la temperatura. Estaba entre 38 a 35.5 grados. Y el día de hoy ya presenta náuseas y tiene tendencia a la somnolencia. Entonces, estoy frente a un paciente que de manera aguda presenta cefalea, fiebre y tendencia a la somnolencia. Esos son los datos clínicos del paciente. Y en el examen, ¿qué le encuentro al paciente? Le encuentro febril, 39 grados, pulmones, cardiovascular normal. Le encuentro
del punto de vista neurológico, está somnoliento, mantiene el diálogo, tiene distraibilidad. Probablemente cuando conversamos con el paciente tenemos que repetirle varias veces la pregunta. Está desorientado en el tiempo y tiene rigidez de nuca 2/3. O sea, una rigidez de nuca moderada. Y la respuesta plantar está en flexión. Cuando ponemos el resto normal, se supone que su fuerza muscular está normal, la visión está normal, la coordinación está normal. O sea, el resto de datos están normales. Entonces, con todos esos datos que he recolectado, hago un resumen del problema clínico. Y el resumen, ¿qué me dice? Que estoy frente a una enfermedad aguda de 3 días, gradual y progresivo, caracterizada por cefalea, fiebre, somnolencia y rigidez de nuca. Eso es el resumen. El resumen es bastante corto, pero probablemente de una entrevista que me ha tomado no menos de media hora. Pero es un resumen muy preciso. Con ese resumen del problema clínico que me permite delimitar, y ahora paso al siguiente paso, debo individualizarlo. O sea, debo conocer que ese problema me está dando a una persona. O sea, no debo quedarme solo en conocer la enfermedad, sino en conocer a la persona que tiene la enfermedad. Y también utilizo mis datos anamnésicos. Y en los datos anamnésicos, ¿qué va a suceder? El paciente es una persona de 45 años, es un varón militar, trabaja en un cuartel, viaja a diferentes lugares del Perú, es el responsable económico de su familia, no tiene enfermedad previa y tiene estilo de vida saludable. Y su carga genética es positiva a hipertensión y a diabetes mellitus. Entonces, con esos datos de la persona, ya hago un resumen que me permite individualizar, o sea, ya tengo datos de una persona que tiene la enfermedad. ¿Y cuál es mi resumen? Varón de 45 años, profesional que vive en un lugar concurrido, estilo de vida saludable, no enfermedades previas, carga genética positiva, diabetes. No le destaco hipertensión porque no tiene relación con el problema de la enfermedad. Sí tiene carga genética, pero no es pertinente en el resumen para lo que yo estoy analizando el problema clínico, y que presenta una enfermedad aguda de 3 días de gradual y progresivo, caracterizada por cefalea, fiebre, somnolencia y rigidez de nuca. Ahí termina toda mi historia clínica, en ese resumen. Acostúmbrense, jóvenes, a hacer un resumen cuando termine una historia clínica. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado de la formación del médico con un objetivo de lograr la maestría clínica, el primer paso que debo lograr es saber individualizar el problema clínico. O sea, cuando yo sé individualizar el problema clínico, o sea, conozco a la persona que tiene la enfermedad y termino en un resumen, he logrado un progreso en mi trabajo que me va a permitir lograr mi sueño, mi meta, que yo sea un médico que logre actuar con la maestría clínica. Muy bien. Luego de eso paso ya al siguiente paso, que es plantear ya la hipótesis diagnóstica. Pero para ello, ¿qué necesito? Necesito tener conocimientos previos de semiología, conocimientos previos de fisiopatología, conocimientos previos de microbiología, conocimientos previos de inmunología, conocimiento previo de anatomía patológica, conocimiento previo de anatomía. O sea, necesito tener un conjunto de conocimientos, que es lo que les han ido dando a lo largo de su carrera, para que en este momento ustedes puedan ya plantear una hipótesis diagnóstica. Es por eso que todo lo que han venido estudiando, en este momento tienen que repasarlo y utilizarlo para su razonamiento clínico. ¿Y cuál es el marco lógico que me permite resolver este problema diagnóstico? Debo tener un orden. Siempre el orden es muy importante.
primero debo hacer un diagnóstico sindrómico. Entonces debo tener conceptos que es un síndrome. Luego debo hacer un diagnóstico topográfico. Debo saber ubicar el lugar donde se está dando este proceso de la enfermedad. Un diagnóstico patogénico. ¿Cuáles son los mecanismos que generan esta enfermedad? Un diagnóstico etiológico. ¿Qué es lo que está ocasionando la enfermedad? Pero también debo saber que cuando voy a plantear mi diagnóstico debo establecerlo en grado de yendo de lo menos probable a lo más definido. Posible, probable y definitivo o definido. Y ahí destaco que no usen ese ejemplo que siempre lo vemos en las historias clínicas, donde ponemos descartar, por ejemplo, migraña. Entonces, el concepto de mi conocimiento no debe terminar escrito en un descartar. Eso nunca se escribe, nunca se enseña, pero es muy frecuente en nuestro medio poner ese registro. Entonces ustedes pongan posible, probable o definido. Entonces, cuando voy a hacer el diagnóstico sindrómico, ¿qué debo saber? Un síndrome es una agrupación de síntomas que tienen un principio que les permite a ellos agruparse bajo una lógica. Por ejemplo, yo puedo usar la lógica de localización. Yo puedo decir, este es un síndrome, por ejemplo, lobar, cuando veo un conjunto de síntomas que pertenecen, por ejemplo, al lóbulo frontal. Entonces digo, este es un síndrome frontal. Este es un síndrome occipital. Entonces, dependiendo del principio que use, agrupo los síndromes. Cuando digo estoy frente a un síndrome, por ejemplo, infeccioso, estoy usando los criterios que me permite decir que esto es una probable infección. Entonces, en este caso, vamos a plantear los diagnósticos síndromes de un síndrome meningio agudo. ¿Por qué meningio? Porque los síntomas los voy a agrupar bajo la lógica de que está siendo afectado un lugar que se llama las meninges. Entonces, cuando agrupo con ese criterio, voy a explicar por ello el dolor de cabeza, voy a explicar por ello las náuseas que tiene el paciente, voy a explicar por ello la rigidez de nuca que tiene el paciente. O sea, esos síntomas me permiten agrupar y formar lo que se llama el síndrome meningio agudo. También puedo plantear que tiene un síndrome febril. Sí puedo plantear que tiene un síndrome febril, porque evidentemente tiene la temperatura elevada, ¿no? Y también podría poner síndrome infeccioso, también puedo poner síndrome infeccioso. Pero ¿en base a qué criterio? A la fiebre. Entonces, si pongo síndrome febril, ya no pongo infeccioso. Pero si pongo síndrome infeccioso, ya no pondría el febril. Entonces, es mejor poner, en este caso, hemos usado los criterios de los síntomas que puedan permitir explicar lo que está sucediendo con el paciente. Planteado esos síndromes, inmediatamente digo, ¿y dónde está ubicada, dónde ha empezado la enfermedad en este paciente? Entonces, en este paciente, para explicar un síndrome meningio, la enfermedad ha tenido que empezar en el espacio subaracnoideo, o a nivel de la leptomeninges, que se llama. Entonces, ya ubico en el espacio subaracnoideo. ¿Y cuál es la patogenia? ¿Por qué mecanismo se está afectando el espacio subaracnoideo para que genere los síntomas que tiene el paciente? Entonces planteo que es un cuadro infeccioso. Y puedo plantear que sea viral o bacteriano. Entonces planteo que es una infección por un problema de una bacteria o de un virus. ¿Y cuál es el diagnóstico etiológico? Entonces, si yo pienso que es bacteriano, puedo decir, esto puede ser un neumococo, streptococo pneumoniae, puede ser el meningococo, la Neisseria meningitidis. Puedo plantear eso. Y si es virus, puede ser una variante de enterovirus, de ecovirus. Planteo de ese modo en el diagnóstico etiológico. Y con todos esos datos de síndrome, de topografía, de patogenia, de etiología, ya voy a hacer el diagnóstico nosológico. ¿Qué enfermedad tiene el paciente?
Entonces, en este paciente yo planteo que tiene una probable meningitis bacteriana aguda por neumococo. ¿Y por qué dice por neumococo? Porque es lo más frecuente a esta edad, porque en los datos clínicos no observo otro dato como por ejemplo rash purpúrico. Entonces, no me parece que sea Neisseria meningococo, planteo neumococo. Y eso lo confirmaré, por eso le pongo nada más como probable. ¿Y por qué no pongo como posible? O sea, como menos probable. Porque tiene un cuadro muy contundente de síndrome meningo y síndrome febril. ¿Por qué no pongo definido? Porque todavía no tengo la evidencia de ese problema. Entonces es probable. Y como diagnóstico diferencial le pongo meningitis viral aguda. Entonces en este momento viene la pregunta, y si estamos en una práctica, diría doctor, ¿y dónde entra la fisiopatología? Ya me explicó los síndromes, me explicó la topografía, la patología. ¿Y dónde entra la fisiopatología? La fisiopatología se utiliza fundamentalmente para poder explicar los síntomas por alteración de los sistemas fisiológicos. Por ejemplo, el paciente tiene rigidez de nuca. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente el paciente tiene una inflamación de las meninges y al haber inflamación de las meninges por vía refleja se produce contracción de los músculos paravertebrales. Esa es la fisiopatología que me permite explicar el síntoma. Entonces, la fisiopatología generalmente es para explicar los síntomas. Entonces, con este razonamiento ya planteo un diagnóstico. Y luego de plantear el diagnóstico, ya viene un plan terapéutico. Disculpen, el plan para el diagnóstico. Ya viene un plan para el diagnóstico. O sea, ¿cómo confirmo mi diagnóstico? Entonces, también he leído, ¿y qué es lo que me dicen que debo hacer? Si el paciente tiene síntomas de hipertensión endocraniana, debo hacer un examen de tomografía. Muy bien. ¿Y este paciente tiene síntomas de hipertensión endocraniana? Sí es posible. ¿Por qué? Porque tiene somnolencia y tiene náuseas. O sea, es una probabilidad. Entonces le hago una tomografía. Y en la tomografía no hay datos clínicos que me hagan pensar en hipertensión endocraniana. Muy bien, entonces puede hacer resonancia. La resonancia no se recomienda para diagnóstico de infección del sistema nervioso central tipo bacteriano. Es muy útil para ver las secuelas. Ah, ya, entonces solo hago tomografía. ¿Y qué examen de laboratorio pido para este problema? Lo más importante es pedir el estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces le hago la punción lumbar. Ese es el examen que me permite confirmar mi diagnóstico. Le hago el examen y ¿qué observo? Que tiene una presión de 30 centímetros de agua, o sea, lo normal es 20, o sea, está aumentado la presión en este paciente. Cuando sale el líquido está turbio. ¿Y cómo es lo normal? Que sea cristal de roca, o sea, que sea como el agua. Y cuando es turbio, doctor, ¿cómo se ve? Se ve opaco fundamentalmente. Puede ser una turbidez tan nítida que se ve como lechoso, ya esa es una turbidez severa. Pero turbio es cuando se ve opaco. Cuando ustedes obtienen el líquido y con un tubito lo ponen delante de una página que tiene letras, a través del tubo que está totalmente cristalino el líquido, se puede distinguir las letras bien. Pero cuando hay turbidez, incluso leve, ya las letras no se distinguen bien. Entonces es una buena estrategia para saber la turbidez cuando es muy leve. Porque a veces cuando es muy leve no se puede precisar. Y esto obviamente se da habiendo realizado varias punciones y habiendo observado varios líquidos, uno puede ser más preciso en esos datos. Entonces está turbio y cuando lo enviamos al laboratorio, el laboratorio nos contesta y nos dice que tiene 650 células y el predominio de polimorfonucleares. O sea, el 80% son polimorfonucleares y el 20% mononucleares. Entonces, hay aumento de celularidad
650 con polimorfos nucleares y con una glucosa de 20. Y en los análisis el paciente tenía 85 miligramos de la glicemia. Entonces, este paciente está menos del 30%. Lo normal es que sea 45% de la glicemia. Entonces, este paciente tiene una hipoglucorraquia. Y sus proteínas están en 90 miligramos por decilitro. O sea, hay aumento de las proteínas. Entonces, este es un líquido primero anormal, que indica que hay presión aumentada y un líquido inflamatorio e infeccioso. Inflamatorio, ¿por qué? Porque hay células. Y inflamatorio agudo, porque predomina polimorfos nucleares. Y con la glucosa baja y la proteína aumentada. Ese es un líquido inflamatorio agudo. Y envió para coloración de Gram. ¿Y qué me reporta el laboratorio? Me dice que hay un diplococo Gram positivo. Hay diplococo Gram positivos. Eso me dice que es una bacteria. Y el Gram positivo es el Streptococcus pneumoniae. Entonces ya confirma mi diagnóstico, y mi diagnóstico de lo que era probable ya pasa a ser un diagnóstico definitivo. Ya muy definido. Y se le hace otros análisis al paciente, y haciéndole otros análisis, demuestro que hay leucocitosis y los otros sean tan normales. Y casi siempre a los pacientes le pedimos una radiografía de tórax para ver que no tengan ninguna otra enfermedad asociada, como puede ser, por ejemplo, tuberculosis. O neumonía en este caso, una infección respiratoria. Entonces, con estos exámenes se hace un diagnóstico definitivo. Pero para esto, ¿qué necesito? Que en el lugar donde estoy se haga tomografía, que en el lugar de donde estoy se pueda procesar líquido cefalorraquídeo. Y eso no se da en el primer nivel de atención. Y la formación de ustedes es fundamentalmente para resolver problemas en el primer nivel de atención. Para tener conocimientos acerca de la enfermedad, es muy importante que tengan conocimiento acerca de las enfermedades. Pero la aplicación de todo su conocimiento es fundamentalmente en el primer nivel de atención. Y en el primer nivel de atención, estos exámenes no se hacen. Luego pasamos al plan terapéutico. En el plan terapéutico, ¿cuáles son mis objetivos de mi plan terapéutico? Mi objetivo es, en general, siempre debo lograr el máximo beneficio del paciente con el menor daño posible. O sea, siempre debe estar en mi cabeza dando vuelta que mi paciente debe beneficiarse al máximo posible y con el menor daño. Segundo, mi paciente siempre tiene que estar informado, el paciente y la familia siempre tienen que estar informado de lo que estoy haciendo, de mi razonamiento clínico. Esa información es muy importante, es un derecho del paciente. Y cuando estoy en el nivel 1, cuando ustedes están estudiando ahora para su formación, deben saber elaborar hoja de referencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, y en su sílabus lo dice, que la formación de ustedes debe ser dentro del marco de la política del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud ha establecido una política que para resolver los problemas de salud en el Perú, funciona con un modelo de referencia y contrarreferencia. O sea, ¿qué significa? Que el paciente entre en un nivel determinado y según su patología tiene que ser referido a los lugares donde le puedan resolver su problema clínico. Y resuelto un problema clínico también debe ser contrarreferido a un lugar determinado para que continúen su manejo de ellos. Ese proceso no se cumple ni en el 10%. ¿Y por qué no se cumple? Porque nosotros los profesionales de salud no hacemos las cosas adecuadas. Justificamos diciendo que el hospital no tiene los medios, etc., pero eso no es cierto. En el Seguro Social, en el Hospital Rebagliati, en neurología, donde yo trabajo, por lo menos tenemos un 80% de pacientes que no deben ser atendidos en el Hospital Rebagliati. Deben ser atendidos en los policlínicos.
porque ya tienen diagnósticos definidos, ya requieren tratamiento de problemas crónicos. Y como nosotros no hacemos la contrarreferencia, nos vamos quedando con los pacientes. Y esos pacientes obviamente necesitan atención y ocupan turnos. Y cuando un paciente nuevo llega, por ejemplo, a Suárez, o llega a Rodríguez Lazo de Chorrillos, o va a Vía El Salvador, o va al Policlínico Pablo Bermúdez o Chincha, y tienen que ser referidos a neurología, no tenemos cupo. Y ellos esperan 3, 6 meses su cita. ¿Y por qué no tienen cupo? Porque el Revaliati está congestionado con pacientes que deben retornar. Yo les sugiero que busquen en bibliografía de la Organización Mundial de la Salud el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles. En los países desarrollados, ya el problema de salud son enfermedades crónicas no transmisibles. Les hablo ante la pandemia. Y en problemas de países en desarrollo o menos desarrollados, todavía siguen sus problemas las enfermedades infecciosas, las enfermedades que ya han sido superados en otros lugares. Allá los problemas es el manejo de hipertensión, de diabetes, de pacientes con infartos cerebrales. Esos pacientes en el Revaliati ocupan gran turnos de los pacientes. Y al no contrarreferir, no hay una atención adecuada de los pacientes que tienen que llegar. Me demoro en esto, jóvenes, porque es importante que ustedes conozcan cómo se maneja el sistema de referencias y contrarreferencias. O sea, ustedes de qué manera pueden contribuir a que el proceso de atención de salud que lo ha diseñado el Ministerio de Salud pueda ser útil para la población. Y para que sea útil, ¿qué tienen que saber ustedes? Por ejemplo, en este caso, yo debo saber sospechar, llegar a un posible o probable diagnóstico de meningitis bacteriana aguda. Si yo en eso soy eficiente, soy capaz, mi rol en el sistema de salud es muy bueno. Pero si yo no sé sospechar el diagnóstico de meningitis bacteriana aguda, mi trabajo es deficiente. Entonces, cuando envío una referencia, envío con los datos del resumen clínico que hemos planteado. Pero tengo que precisar un motivo. ¿Por qué lo envío? Y generalmente las referencias que nosotros recibimos de los médicos de los otros establecimientos de salud nos ponen a nosotros motivo, evaluación y sugerencias. Esa anotación no es correcta. Uno envía ¿para qué? Para que le hagan el diagnóstico preciso y para establecer el tratamiento adecuado, o si yo ya tengo un diagnóstico, lo envío solo para el tratamiento. Por ejemplo, yo recibo un paciente en el nivel de atención, en el primer nivel de atención, un paciente que tiene convulsiones y lo estoy manejando con fenitoína, con ácido valproico. Y de repente sucede que hay un paciente que no va bien con ello, le aumenta la dosis y sigue con las crisis. Entonces, ¿qué hago? Lo refiero al lugar indicado. ¿Para qué? Para la optimización terapéutica, porque ya tiene diagnóstico definido. Ya me lo han contrarreferido anteriormente con un diagnóstico definido: epilepsia focal secundaria, neuropsicosis cerebral calcificada. O sea, ya hay el diagnóstico definitivo. Y lo único que requiere es una optimización. Entonces, cuando hagan referencia, en este caso puntual, es para precisar el diagnóstico y establecer el tratamiento adecuado. ¿Y con qué sospecha diagnóstica están enviando? Con una probable meningitis bacteriana aguda. Entonces, ¿cuál es mi acción? Debo referir del nivel 1 donde estoy a los niveles de mayor complejidad. ¿Y dónde resuelven esto? En los niveles 3, generalmente, como no hay en todo el país el nivel 3 de hospitales, tiene que ir a un lugar donde hay hospitalización, que es lo mínimo. Idealmente debe tener hospitalización, neurólogo, cuidados intensivos y tomógrafo. Idealmente. Muy bien. Y cuando lo refiero, ¿y en qué condiciones debo referirlo? Ese es muy importante. Y en la clase ya les he precisado a ustedes el famoso
tiempo de oro, que es los 30 minutos. Si yo sé que su traslado se va a demorar más de una hora, que no puede ser la posición lumbar porque no tengo los medios y lo voy a enviar, debo enviarle con antibióticos. Idealmente ceftriaxona 2 gramos, pero el antibiótico que tenga, si tengo ampicilina, pero lo recomendable es vía parenteral. Le pongo 2 gramos, si tengo cloranfenicol, penicilina G sódica, el medicamento antibiótico que tenga le va a ayudar a este paciente. ¿Por qué es necesario ello? Porque la velocidad de reproducción de las bacterias es muy alta. Y el tratamiento ya le hacen en el hospital. En el tratamiento. ¿Y qué debo saber en el tratamiento? Todo lo que les hemos dicho en clase. El tratamiento que tiene que decir ceftriaxona, vancomicina, dependiendo de la edad. Todo lo que hemos hecho en clase. ¿Es bueno que yo sepa el tratamiento que va a recibir? Claro, es bueno que yo sepa. Pero ¿en qué culmina mi proceso diagnóstico e indicaciones de tratamiento? Cuando yo lo refiero oportunamente. Yo lo refiero oportunamente al paciente. Y lo refiero en las mejores condiciones, que es con antibióticos. Luego de eso, pasamos, y yo también debo tener un conocimiento. Y allá cuando le vi a mi paciente, ¿qué va a pasar con mi paciente? ¿Cuál es la evolución de esta enfermedad? Imagínense que el paciente llega en el cuarto, quinto día, lo traen estupor, convulsionando al paciente, y te cuentan que empezó con mucho dolor de cabeza, con fiebre, al segundo día tenía náuseas, vómitos, al tercer día ya le aparecía un rash dérmico, ya se puso, ya no despertaba, el cuarto día ya no despertaba, doctor, tenía vómitos y está convulsionando y por eso lo traemos. ¿Y por qué no lo han traído antes? Es muy lejos, vivimos lejos, etc. Entonces ya me llega en un estadio avanzado de la enfermedad y empezó como meningitis, entonces ya avanzó. ¿Qué cosa va a suceder en este paciente? Lo más probable. Debo tener una idea. Puede fallecer, el paciente puede quedar con graves secuelas, pero de repente lo envío al paciente como este. Está en el tercer día, no hay mucho compromiso de conciencia, y lo estoy enviando. Y lo más probable que suceda es que se pueda curar, o en algunos casos puede quedar con algunas secuelas. Eso yo debo saber. ¿Qué secuelas? ¿Por qué? Porque cuando me retorne el paciente, yo tengo que manejar esos problemas. Entonces tengo que tener una visión general del paciente. Entonces, por ejemplo, habrá una secuela, por ejemplo, de retraso en el desarrollo si es un niño. ¿Y qué debo hacer si hay retraso en el desarrollo? Lo enviaré a rehabilitación, lo enviaré al psicólogo. O sea, tengo que tener una idea de cómo voy a resolver eso. El paciente es un adulto y retorna con un deterioro mental. También debo saber qué debo hacer. Tiene un déficit focal, una hemiparesia, etc. También debo saber qué hacer. El paciente tiene crisis epilépticas. También debo saber manejar con fármacos del primer nivel. Entonces yo debo conocer el manejo de cada secuela para orientarle a mi paciente y ayudarlo a mi paciente. Y todo esto que voy haciendo tiene que ser informado al paciente y al familiar. Debo aprender a informar al paciente y a los familiares. Eso es básico. Generalmente, poco se les enseña a ustedes a informar al paciente y al familiar. Pocas veces en las prácticas que tenemos les enseñamos a cómo se informa al paciente. Es todo un arte, diríamos. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene una información cultural, maneja un lenguaje de un determinado nivel, tiene una disposición emocional frente a la enfermedad, tiene algunos temores, angustias, anhelos. Todo eso tengo que conocerlo para poder informarle adecuadamente al paciente y también a los familiares. ¿Y cómo debe ser mi información? ¿Verbal solamente? Cuando es verbal, uno pasa al día siguiente y al familiar le dice, señora, o al paciente, ¿qué le han informado? Y el paciente no se acuerda ni el 50%. Entonces lo haré por escrito. ¿Y dónde lo escribo? Le doy una hoja por escrito al paciente, a mi paciente
le pido que tenga un cuadernito y ahí le apunto lo que estoy haciendo. Sí, todo eso es bueno, pero lo más importante está que esa información debe estar escrita en historia clínica. Pocas veces informamos. Ahora se registra mucho en historia clínica, pero ¿por qué? No como que el médico al culminar su atención registra la información, sino porque ahora, por motivo de la pandemia, y que hay muchos profesionales de salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, psicólogos, asistentes sociales, que han estado y todavía continúan algunos en aislamiento social voluntario por factores de riesgo. Como ellos estaban en su casa, el Seguro Social creó una actividad que se llama de teleorientación y telemonitoreo. Además de haber teleconsulta y teleorientación y telemonitoreo. Entonces llama una enfermera, llama un psicólogo, un asistente, una nutricionista y les orienta, les informa. Pero cuando vemos a nuestros pacientes hospitalizados en la visita médica, es raro encontrar un registro, es poco frecuente, diríamos, encontrar un registro donde esté precisado la fecha, la hora, a quién se informó y lo que se le informa. Eso es muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque es un derecho del paciente a ser informado. Es un derecho. Y esta es la causa más frecuente de reclamos de los familiares, de los pacientes. Los problemas legales que uno tiene generalmente es por esta situación. Luego de eso ya viene, ya retorna mi paciente a mi nivel de donde yo trabajo, retornó mi paciente. O yo termino de atenderlo a mi paciente en el nivel 1. ¿Y qué debo hacer con mi paciente? Mi paciente debe salir de la consulta con mayor conocimiento para que se mantenga saludable. Si yo voy porque soy hipertenso, debo salir de la consulta sabiendo qué hacer para mantenerme saludable. Soy diabético, debo saber qué hacer para mantenerme saludable. Tengo migraña, igualito. Toda enfermedad que tengan. Entonces, hay que educar al paciente y a la familia. Todo este campo muy importante de promoción y prevención de la salud lo hemos dejado de lado en la formación del médico. Y esto lo ha asumido enfermería. Y el médico que asume esto es el médico que hace un posgrado de salud pública, pero ya como gestor de salud pública. Pero ¿quién es el que hace la acción fundamentalmente? Es enfermería. O sea, hemos dejado de lado una actividad esencialmente importante, que es promoción y prevención de la salud. Ustedes deben retomar el comando de esos programas en los lugares donde trabajan. Entonces hay que educar al paciente y a la familia sobre estilos de vida saludables, alimentación, higiene, sobre los programas de vacunación. Eso es importantísimo, importantísimo. ¿Cuánto ha disminuido las meningitis por hemófilos con la vacuna contra el hemófilos? Contra el neumococo. Ha ayudado muchísimo. Orientar a mejorar la dinámica familiar. Ayer conversamos con un grupo de estudiantes que estamos haciendo práctica, que desde el año 2012, 2015, con mucha fuerza, le dan importancia en la formación del médico, que el médico tenga una visión de cómo se integra lo social, lo psíquico y lo biológico. O sea, la medicina es esa. Ya la Organización Mundial de la Salud ya ha definido el concepto de salud como un bienestar físico, biológico, psíquico y social. Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta. No debemos olvidarnos. Y tenemos que ayudar en la mejora de la dinámica familiar. Y promover salud pública. Y se promueve no solo con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Eso es muy importante. Cuando uno termina su carrera y te vas a hacer tu trabajo, no sé cómo seguirá ahora, pero nosotros salíamos en lo que se llamaba, en mi época se llamó el Serum, pero después se llamó, diré disculpe, se llamaba CECIGRA, y después se llamó Serum. Cuando sales a esos lugares, el médico es una autoridad. Te están observando, te están viendo. O sea, uno tiene que tener
ser íntegro en lo que se dice y lo que se hace. ¿Y cuál es la acción de uno? Dar charlas educativas. Charlas educativas. Y eso lo hace enfermería. Está muy bien que lo haga enfermería. Pero ¿quién tiene mayor conocimiento, por ejemplo, sobre estos procesos? Ustedes tienen conocimiento. Entonces, charlas educativas en los colegios, en los clubes de madres, formar brigadas para educación en salud en los colegios, formar brigadas para atención en diferentes situaciones de emergencias, etc. Los voluntariados es importantísimo. El poder dar apoyo en domicilio de las personas que se enferman. Esta pandemia nos ha demostrado que todo este programa de salud pública lo teníamos muy deficiente. Y hay que supervisar los centros que pueden ser focos de infección. De esa manera, nosotros, este problema de la meningitis bacteriana aguda, lo podemos resolver en el paciente, mejorar las condiciones de salud pública y al final, ¿cuál va a ser el resultado? Va a disminuir la incidencia de meningitis bacteriana. Ese es el objetivo. Entonces, terminando esta primera parte, ¿qué es lo que deben concluir ustedes? Primero, deben saber sospechar el problema clínico de meningitis bacteriana aguda. Y no es difícil la sospecha clínica, es muy sencillo. Lo que sucede es que hay que saber escucharlo al paciente. Las preguntas que hay que hacer tienen que ser abiertas. Señor, cuénteme, o al familiar, cuénteme desde cuándo y qué síntomas tuvo, y no interrumpirle para nada. Escucharle y escucharle y escucharle. Me podrían decir, doctor, pero si habla mucho, habrá un porcentaje, pero la mayoría de pacientes, el 90%, en 5 minutos te cuentan todo. Te cuentan todo. Hay un porcentaje que ya se explayan y con ellos hay que aprender a manejar. Entonces, a ver, escucharle. No, cabeza, tenía fiebre, no. Doctor, te dice, yo vengo porque tenía fiebre, tenía dolor de cabeza hace 2 o 3 días y también fiebre. Y le escuchas nomás, y después te lo escuchas. Le dices, y sobre fiebre, ¿cómo planteamos? ¿Por qué, disculpe, ¿y por qué dice usted que tiene fiebre, señor? ¿Qué es lo que sentía? Ah, doctor, me sentía que tenía, me ponía mi mano en la frente y me sentía caliente. Yo sudaba, doctor. ¿Y se toma la temperatura? No. Entonces, ese es un dato. De repente le dice, sí, doctor, me tomé la temperatura y tenía 38,5. Y es un dato mucho más contundente. O sea, primero escuche y después amplíe los datos. Bueno, vamos a ver un segundo problema clínico que es muy, muy importante, por favor, y que también ustedes deben saber sospechar ese diagnóstico y referirlo. Este problema clínico, ¿de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Obtengo datos clínicos. ¿Cómo obtengo? Por la anamnesis y el examen. ¿Y qué me cuentan acá? Me cuentan que el problema clínico, o sea, la enfermedad actual del paciente se caracteriza por 5 días de evolución de manera gradual y progresiva. Como síntomas están cambios en su conducta, desgano, hipoactividad, somnolencia, irritabilidad. Y el día de hoy presenta convulsiones generalizadas y fiebre cuantificada de 38 grados. Y no despierta. Y por eso lo llevan a la emergencia. O sea, cuando llega a la emergencia, nos viene contando la familia que desde hace 5 días presenta de manera progresiva cambios en su conducta. Convulsiones, fiebre y hoy no despierta. Es totalmente diferente al cuadro clínico anterior. Absolutamente diferente. Y en los controles vitales, ¿qué le encontramos? Le encontramos fiebre de 39 grados. Y cuando le hago el examen neurológico, ¿qué es lo que encuentro? Que el paciente no despierta el estímulo. Y cuando le hago un estímulo profundo doloroso, hay movimientos proposicionales en miembros superiores. O sea, se defiende con miembros superiores. No hay rigidez de nuca. Los plantares están en extensión. O sea, es Babinski. O sea, el paciente no despierta el estímulo, pero hay respuesta motora proposicional. No hay rigidez de nuca y tiene plantares en extensión.
Entonces, ese problema, ¿cómo lo resumo? Estoy frente a una enfermedad aguda de 5 días de evolución, de curso gradual y progresivo, caracterizada por trastorno de la conciencia, fiebre y convulsiones con platares en extensión bilateral. O sea, ese es el resumen. Ese es el resumen de la enfermedad actual. Pero ya hemos dicho que nosotros vamos a atender a personas. Entonces debemos saber individualizar el problema. Y para ello hago la historia personal, familiar, social. ¿Y qué me dicen? Que la persona es un varón de 55 años, profesor de una universidad, responsable económico de su familia, no tiene enfermedades previas y estilo de vida saludable. Su carga genética es positiva a diabetes. Con esos datos, y hago mi resumen que me permite individualizar el problema clínico. Es un varón de 55 años, profesional con estilo de vida saludable, no enfermedades previas, carga genética positiva a diabetes, con una enfermedad aguda de 5 días de evolución gradual y progresivo, caracterizada por trastorno de la conciencia, fiebre y convulsiones con platares en extensión bilateral. Ese es mi resumen. Este resumen les sugiero, y les vuelvo a pedir por favor, de que siempre hagan un resumen clínico cuando hagan su internado. Van a hacer su internado, hacen una historia, hacen entrevista al paciente, hacen su anamnesis, el examen, todo. Al final, hagan su resumen. Ese resumen es muy importante porque cuando progresen en su calidad de atención de salud, cada vez su resumen es más corto y no falta datos ni sobran datos. O sea, es un resumen muy preciso, muy claro, con datos con tendencia a la objetividad o objetivables. O sea, es un resumen que da información muy valiosa. Es información muy valiosa de lo que llaman dato inteligente, ¿no? Dato inteligente. Eso es lo que permite el desarrollo de la inteligencia artificial. Muy bien, entonces con ese resumen del problema clínico ya paso a la hipótesis diagnóstica. Nuevamente con la misma lógica, ese mismo orden. Entre este paciente, ¿cuál es el síndrome? Los síndromes importantes. Tiene un síndrome de trastorno de conciencia, que ahora está en estupor. ¿Y por qué no es coma? No es coma, doctor. ¿Por qué? Porque el paciente tiene respuesta motora proposicional. Muy bien. A eso se llama estupor. ¿Y por qué no está confuso? Porque el confuso despierta. Este paciente no despierta. O sea, es una alteración del estado de conciencia en su componente de la vigilia. La confusión son alteraciones de la conciencia en el contenido de la conciencia. Entonces, este es un problema de trastorno de la conciencia del estado espartano que se llama estupor. Pero además dice, tiene un síndrome febril. Y tiene un síndrome piramidal bilateral. ¿Y por qué síndrome piramidal? Porque tiene respuesta plantar extensora bilateral, o sea, Babinski. Entonces este no tiene síndrome meningio, este es un síndrome de trastorno de la conciencia, con síndrome piramidal. Entonces, ¿dónde está localizada la enfermedad de este paciente? Está localizado en el encéfalo intraparenquimal. O sea, está localizado en el tejido cerebral. Entonces, está localizado en el tejido cerebral. ¿Y cuál es la patogenia? Enfermedades agudas con fiebre son infecciosas. ¿Y qué infecta? Realmente son virus. O sea, es un problema patogénico infeccioso viral. ¿Y cuál sería el virus? Siempre debo pensar en encefalitis agudas. La primera causa, herpes virus simple. Y el diagnóstico nosológico le era probable encefalitis viral aguda por herpes virus simple. ¿Habrá algún diagnóstico diferencial? Claro, hay diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, las encefalitis autoinmunes. Son más subagudas, pero también entran al diagnóstico diferencial. Pero no hay encefalitis bacteriana. Las pares neoplásicas son subagudas, crónicas. Entonces, casi siempre el diagnóstico es de encefalitis viral aguda, probablemente por herpes virus. Entonces, cuando ya yo veo así, debo tener conocimiento de cómo se hace el diagnóstico. Pero lo primero que debo saber es, ¿y dónde se hace este diagnóstico? En hospitales de alta complejidad. Porque ahí sí se necesita de primera elección la resonancia. Tomamos tomografía solo para saber que no haya algo evidente
alguna lesión tipo hemorragia cerebral, alguna otra cosa rara que pueden dar un cuadro clínico parecido. Entonces, tomografía cerebral, pero la resonancia es lo más importante. Y en la resonancia, ¿qué vemos en estos casos? Vemos lesiones hipointensas que captan el contraste de manera irregular en los lóbulos temporales. Y cuando se hace estudio del disco cefalorraquídeo para buscar la alteración del citoquímico y algún agente etiológico, generalmente se encuentra un líquido claro, con pocas células y a predominio mononuclear. La glucosa puede estar ligeramente baja, como en este caso 35 miligramos, y proteínas, o sea, es un líquido inflamatorio, pero un inflamatorio leve, donde predomina células mononucleares y en poca cantidad. Eso generalmente se ve en cuadros virales. Y obviamente en la coloración Gram no voy a ver gérmenes, y se hace un PCR para herpes virus. Y los otros análisis que se puede pedir. Ese es el conocimiento que tengo para el diagnóstico. ¿Y cuál es mi plan terapéutico? ¿Qué debo hacer frente a mi paciente que me llega a mi centro de salud, donde yo estoy en el primer nivel de atención y me llega este paciente? De nuevo, la misma lógica. Beneficiar a mi paciente así, con el menor riesgo de daño posible. Siempre, información al paciente. Elaborar la hoja de referencia, o sea, siempre sigue ese orden. Por eso lo importante está que con una estructura, un marco lógico muy sistematizado, muy ordenado, con ese mismo marco voy a resolver los diferentes problemas. Esto me permite adquirir el conocimiento de una manera mucho más sistematizada. ¿Y cuál es mi acción? Debo hacer la referencia. ¿A qué hospital? Hospital de mayor complejidad nivel 3. Y ahí es cuando digo, y ahí te lo refiero, el anterior me dijeron con antibióticos, y en este caso puntual del paciente que tuvo convulsiones con medicación anticonvulsivante. Y lo envío al hospital porque ahí tienen que manejarlo. Luego de ello, ya viene cuál es el resultado esperado. En estos pacientes en encefalitis por herpes virus, cuanto más tiempo nos demoramos para empezar el diagnóstico, para empezar el tratamiento, las secuelas son mucho más delicadas. Estas son enfermedades de mal pronóstico, siempre dejan secuelas muy importantes. Y las secuelas que dejan, si es en un niño, retraso en el desarrollo, si es en una persona mayor, deterioro, sobre todo cuadros amnésicos y las crisis convulsivas. Entonces, para ello tendremos que saber cómo resolver este problema. Entonces, acá yo tengo que saber bastante sobre manejo de fármacos antiepilépticos. Y luego de ello, todo esto tendremos que informarle al paciente y al familiar, sobre todo, disculpen, al familiar, debe estar informado sobre ello. Y siempre registren la información del paciente. Y cuando ya todo termina, uno debe promover una mejor cultura sobre salud del paciente y de los familiares. Esta enfermedad de encefalitis a herpes virus es una enfermedad donde deja muy graves secuelas, generalmente deja síntomas amnésicos muy severas, donde el paciente ya tiene dificultad para valerse por sí solo, del punto de vista de tener una vida económicamente independiente. O sea, de hacer una vida productiva que le permita tener un ingreso económico. Eso es un problema muy delicado. Entonces, en conclusión, con este seminario, yo he tratado de ayudarles a ustedes o darles información para que ustedes en su desarrollo y en su formación como médico, primero tengan algunas cosas muy puntuales. Yo atiendo personas que tienen enfermedades, no atiendo a enfermedades. Su lema del MINSA, que está en su portada principal, personas que atienden personas. Entonces yo atiendo a personas que tienen deberes, que tienen derechos sobre todo. Y mi responsabilidad es poder ayudarle, sobre todo, primero, en los cuadros que ponen en riesgo su vida, que son las emergencias. Y dentro de ellos las emergencias neurológicas son paciente cuando viene con convulsiones, paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, sea bacteriano o viral, esas son emergencias neurológicas. Y esas tienen que ser resueltas en un hospital de mayor complejidad. Y para ello debo saber referirlo. Si sospecho que es meningitis bacteriana, con antibióticos ya empezando y registro en historia. Y si es problema de encefalitis, si tiene convulsiones, con un anticonvulsivante. Y debo prepararme
para manejar a estos pacientes cuando me lo retornen con sus secuelas. Y ahí debo saber manejar drogas antiepilépticas, debo saber manejar algunos fármacos para cuadros de agitación, algunos antipsicóticos, debo saber orientar para los procesos de rehabilitación del paciente y debo saber orientar para los problemas del aprendizaje que tienen cuando son niños. Entonces debo trabajar con psicólogos. Felizmente ahora cada vez hay más psicólogos en los niveles de atención del primer nivel de atención. Y al final, la historia clínica va a reflejar el trabajo de ustedes. O sea, cualquier médico o profesional que lea una historia clínica, donde esté firmada, por ejemplo, Marcos Zúñiga Gamarra, que es mi nombre, cuando lea a una persona, se puede hacer una imagen de que el médico que actuó frente a ese problema de ese paciente lo hizo con diligencia, con mucha responsabilidad, con esfuerzo, dedicó su tiempo. Esa es la imagen que debe formarse una persona al leer una historia clínica que esté con mi nombre. Solo así podré dar coherencia a lo que yo ahora en clase. Les pido disculpas por muchas situaciones, pero creo que estamos en una deuda inmensa con ustedes, los docentes. Esperemos que cuando ya se resuelva este problema, y si yo estoy en el hospital, porque yo ya debo retirarme a fin de año, pero mientras esté en el hospital y se resuelva y haya oportunidad de que puedan ir, con mucho gusto lo recibiremos para poder llevar a la práctica algo que le hemos enseñado. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos entonces.